¿Sientes ansiedad y la estás pasando mal? Hoy quiero compartir contigo la solución que Jesús nos ofrece para enfrentar la ansiedad. Cuando una persona busca ayuda por ansiedad, es normal que encuentre distintas respuestas. Un médico puede recomendar bajar el ritmo de vida. Un psicólogo puede enseñar herramientas para gestionar las emociones, recuperar el control o utilizar técnicas como el grounding o el anclaje para volver al momento presente. Todo eso puede ser de gran ayuda. Pero si pudieras sentarte frente a Jesús y preguntarle directamente qué tiene que decir sobre la ansiedad, ¿cuál sería su respuesta? La ansiedad es una de las enfermedades más comunes de nuestro tiempo y, para quienes la viven, puede convertirse en un profundo sufrimiento. Muchas veces se manifiesta como un dolor interior que incluso termina afectando al cuerpo. Dolores de cabeza, problemas para alimentarse, irritabilidad o un miedo tan intenso que llega a paralizar. En esencia, la ansiedad es un estado de agitación física y mental que nos hace anticipar constantemente un peligro que quizá nunca llegue. Vivimos preocupados por un futuro, real o imaginario, sintiendo que no tenemos el control suficiente para afrontarlo. Hoy no pretendo agotar un tema tan amplio. Lo que quiero es compartir contigo lo que Jesús enseñó sobre la ansiedad en el Evangelio. Y lo que dijo resulta sorprendente. Es una enseñanza revolucionaria, incluso incómoda para nuestra forma de pensar. Jesús no nos trata como simples víctimas de nuestras circunstancias. Él comprende que muchas veces la ansiedad surge como una respuesta automática frente a aquello que nos asusta profundamente. Sin embargo, también nos recuerda algo que quizá hemos olvidado: ¿quién es realmente nuestro Padre? Y precisamente ahí comienza el camino hacia la confianza. ¿Qué es realmente la ansiedad? La ansiedad suele ser física, un nudo en el estómago, presión en el pecho o un cansancio que no se quita. La mayoría de las veces no responde a un peligro real e inmediato, sino a la mente construyendo escenarios futuros. Imaginamos lo peor y el cuerpo reacciona como si eso ya estuviera pasando, entrando en un estado de alerta constante por miedo a perder el control. Ahí es donde entra el enfoque de Jesús en el Evangelio. Él no se limita a decir no tengan miedo, ni ignora el peso del sufrimiento diario. Va a lo que hay detrás. La ansiedad como un síntoma que revela en qué o en quién tenemos puesta nuestra seguridad. De hecho, en el lenguaje original de los textos del Evangelio, la palabra que se usa para hablar de la preocupación tiene que ver con la idea de una mente dividida, un corazón que se parte entre dos caminos. La ansiedad empieza ahí, cuando pervemos que nuestra seguridad está fragmentada. Una mente dividida. La palabra que usa Jesús para la ansiedad se refiere literalmente a una mente dividida, un corazón jalado en direcciones opuestas. Por un lado está la intención de confiar en Dios y por el otro, la necesidad de mantener el control absoluto, buscando garantías para cada escenario posible. Esa contradicción genera el desgaste. El cuerpo se queda en el presente, pero la mente se muda a un futuro imaginario. Planea conversaciones que no han pasado, anticipa pérdidas o asume problemas que probablemente nunca ocurran. Terminamos cargando con el peso de un mañana que todavía no existe. Frente a esto, Jesús plantea una pregunta muy pragmática. ¿Quién puede añadir un solo instante a su vida por mucho que se preocupe? La ansiedad genera la ilusión de que pensar obsesivamente en el problema equivale a solucionarlo o prepararse para él. Pero el efecto real es el agotamiento. Intentar controlar con la mente lo que está fuera de nuestras manos solo fragmenta la atención y nos saca del único momento donde se puede actuar, que es el presente. El intento de controlar
lo que no nos pertenece. Detrás de la mayoría de las preocupaciones está el deseo de control. Queremos asegurar el bienestar de los demás, que los planes salgan idénticos a como los proyectamos y saber con certeza qué pasará mañana. Cuando la realidad nos recuerda que casi nada de eso depende de nosotros, aparece la ansiedad. La preocupación constante funciona como una ilusión de protección. Da la falsa impresión de que, al mantener la mente ocupada calculando escenarios, estamos haciendo algo para evitar el sufrimiento. Pero pensar de más no cambia lo que está fuera de nuestras manos, solo agota. El enfoque de Jesús no propone calcular mejor el futuro ni tener más respuestas, sino confiar. Y confiar no es desatender las responsabilidades ni caer en la irresponsabilidad, sino delimitar con claridad la diferencia entre lo que uno puede hacer y el resultado final, que nunca está completamente bajo nuestro control. Cuando intentamos adueñarnos del resultado, cargamos con un peso ajeno. Al final, la ansiedad suele revelar una contradicción en la identidad desde la que operamos. Actuamos y resolvemos como si estuviéramos completamente solos en el mundo, ignorando la premisa básica de tener un padre que cuida de los detalles que nosotros no podemos sostener. La perspectiva de la orfandad. Al hablar de la preocupación, Jesús señala que quienes viven desesperados por el mañana operan como si no tuvieran un padre. No lo dice como una condena, sino como una descripción de dos posturas ante la vida. Existe una tendencia a actuar bajo una mentalidad de orfandad, asumir que estamos completamente solos, que la seguridad y el futuro dependen exclusivamente de nuestro esfuerzo, y que, si soltamos el control, todo se derrumbará. Quien vive bajo esta premisa busca ganarse su propia seguridad a base de cálculo y previsión constante. En contraste, la postura de un hijo parte de una seguridad previa, hacer lo que le corresponde y dejar el resto en manos de alguien más. El Evangelio afirma que el Padre conoce las necesidades antes de que se formulen. El problema real, por tanto, no es si Dios está enterado de la situación, sino si se confía en que su criterio es suficiente. La fe aquí no se plantea como una garantía de que no habrá problemas, sino como la certeza de no atravesarlos en aislamiento. La experiencia en Getsemaní. Este enfoque no surge desde la comodidad ni desde el desconocimiento del dolor. La noche anterior a su crucifixión, en el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó una angustia física y mental profunda, describiendo su estado como una tristeza mortal. Conocía el escenario de traición y violencia que le esperaba y su cuerpo reaccionó a esa presión. Esto cambia la naturaleza del diálogo con él en medio de la ansiedad. No se trata de una figura remota que emite órdenes de calma desde la distancia, sino de alguien que experimentó el peso del miedo, el cansancio y el aislamiento. En Getsemaní, la respuesta ante la crisis no fue el aislamiento ni la evasión, sino la confrontación directa a través de la oración. La frase «no se haga mi voluntad sino la tuya» no representa una resignación pasiva, sino un traslado de la carga. La paz no llegó porque el escenario difícil desapareciera, sino porque se renunció a la necesidad de controlar el resultado. Mientras la ansiedad presiona para aferrarse con más fuerza a las circunstancias, el ejemplo de Getsemaní propone lo contrario: soltar el control del desenlace final, basándose en la identidad de quien sostiene la situación. Buscar el reino. La instrucción de Jesús de buscar primero el reino no es una orden para ignorar los problemas o fingir que no existen. Es un cambio de enfoque. La ansiedad opera monopolizando la atención. Hace que la preocupación sea lo primero en lo que se piensa al despertar y lo último antes de dormir, desplazando cualquier otra prioridad.
Buscar el reino implica retirar el problema del centro de la ecuación. Significa recordar la identidad de hijo antes que el rol de resolver las crisis cotidianas. Cuando la relación con Dios recupera el primer plano, las circunstancias no se vuelven mágicamente más pequeñas, pero dejan de tener la última palabra sobre el estado anímico. El error habitual consiste en procesar el problema de forma obsesiva en la mente antes de ponerlo en oración. Se alimenta el escenario imaginario en lugar de la confianza. La paz no es el resultado de descifrar el futuro, sino de acotar la atención. Por eso la enseñanza cierra con la lógica de no preocuparse por el mañana. La previsión obsesiva es inútil, porque los recursos y la capacidad para afrontar la realidad solo están disponibles en el presente. Vivir el día de hoy. La conclusión de Jesús de no preocuparse por el mañana no es un llamado a la improvisación o a la irresponsabilidad. Planear y ser prudentes es necesario. Lo que se cuestiona es la tendencia a mudarse emocionalmente a un tiempo que no existe. El desgaste real no suele venir de la carga del presente, sino de traer al día de hoy las variables de la próxima semana, del próximo mes o de años futuros. El peso se vuelve insoportable porque se intenta resolver todo en un solo momento. Sin embargo, la capacidad para afrontar las situaciones no se entrega en bloque para toda la vida, sino de forma dosificada para el presente. Hoy hay recursos para el día de hoy. Cuando llegue el mañana se dispondrá de lo necesario para ese momento. La ansiedad satura porque fragmenta la atención en múltiples líneas de tiempo, mientras que la realidad solo exige resolver un día, una decisión y un paso a la vez. No hace falta conocer el desenlace de la ruta completa para avanzar. Ante un panorama que parece desbordante, el enfoque correcto consiste en limitar la perspectiva al paso inmediato, hacer lo que corresponde en el presente y dejar que el resto quede fuera de la agenda del día.